Muchas gracias, Adriana. El gusto es mío poder presentarles el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Perfecto, Ana, muy bien. Excelente, muchas gracias. Eh, bueno, pues mi nombre es Ana Villarreal. Como mencionaba Adriana, yo soy gerente de políticas públicas en el ITDP. Y el día de hoy, pues les voy a platicar de varias consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar y de implementar políticas públicas para la movilidad, de manera que pues fomenten la inclusión social y la equidad de género. Antes de empezar, quiero platicarles un poquito del ITDP. Es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Somos una organización sin fines de lucro que se fundó en 1985 y que tiene como objetivo promover el transporte equitativo y sostenible a nivel global. Por lo mismo, trabajamos para promover que las ciudades adopten mejores prácticas en cuestiones de transporte público, en seguridad vial, en movilidad activa y en desarrollo orientado al transporte. Y en México tenemos 15 años trabajando. Fuimos parte del primer proyecto de bicicletas públicas compartidas. Hemos participado en proyectos de BRT, en reformas de estacionamiento y en diseño de infraestructura ciclista. Eh, Ahora bien, ¿por qué es importante promover la perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas para la movilidad? Lo primero que tenemos que considerar es que las mujeres y los hombres nos movemos de forma distinta. Debido a que, pues, hay divisiones de género en los roles que asignamos a hombres y mujeres dentro de la familia, en el trabajo y en la sociedad, pues esto se ve reflejado en patrones de movilidad distinta. En el caso de las mujeres, lo que vemos sobre todo es que tendemos a realizar viajes más complejos y más cortos, porque realizamos viajes con motivos muy distintos, que pueden ser viajes con motivo de trabajo remunerado o relacionados a trabajo doméstico o bien a las labores de cuidado. Esto es las necesidades de otras personas que dependen de nosotros, como ser niñas y niños, adultos con discapacidad. Y de hecho, este concepto de la movilidad del cuidado, voy a hablar un poquito más a detalle sobre él, pero va a ser clave en cómo entendemos la movilidad de las mujeres. Esto nos lleva a que muchas mujeres generan viajes pues más dispersos, utilizando diferentes modos de transporte, más cortitos o con muchas paradas, lo que llamamos viajes encadenados. Y es decir, si pensamos en el viaje promedio de la mayor parte de los hombres, estos tienden a ser viajes pendulares, es decir, viajes hogar-trabajo, trabajo-hogar. Las mujeres muchas veces van a hacer viajes más cortos con muchas paradas. Por ejemplo, un viaje del trabajo, hacen una parada para ir a recoger a los niños a la escuela y otra parada para ir al mercado y otra parada ya al llegar a sus casas. Muchas veces esto pues van acompañadas de personas con movilidad limitada o con más bultos, entonces hacen que los viajes sean más complejos. Al mismo tiempo, las mujeres tienen una mayor dependencia en el transporte público y sobre todo por estos patrones de viaje encadenados tienden a realizar viajes en horarios pues que llamamos valle, que es de baja afluencia, por ejemplo al mediodía, donde los transportes públicos pasan con menor frecuencia. Asimismo, las mujeres tienden a realizar muchos más viajes caminando y tienen menos acceso a vehículos motorizados privados y tienden a participar mucho menos a usar mucho menos la bicicleta como modo de transporte. Mucho de esto se explica, como les comentaba, en este concepto de la movilidad al cuidado. Y es que muchas mujeres hacen desplazamientos para proveer ayuda o satisfacer las necesidades, no de ellas, sino de otra persona que depende de ellas. Muchas veces personas vulnerables, como pueden ser niñas y niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores. Esto aumenta el número de viajes y su complejidad. Sin embargo, un problema muy grave que tenemos es que hay una carencia de datos que nos ayuden realmente a entender y a visibilizar estas diferencias en la movilidad de las mujeres y de los hombres. En México, nuestra principal fuente de información son las encuestas origen-destino, pero muchas veces desde su metodología no reconocen esta categoría de la movilidad del cuidado. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la encuesta Origen-Destino del Valle de México de 2017, más bien tiende a desagregar los motivos de viaje por diferentes tipos. Por ejemplo, para ir a hacer un trámite, para ir a acompañar a alguien, para ir de compras, pero no tienen esta visión integral. Y muchas veces lo que pasa es que si no conocemos o no estamos conscientes de estos patrones y de las categorías que hay detrás, pues nos puede llevar a generar diagnósticos fragmentados y desagregados y a generar políticas que realmente no reflejen o no están atendiendo las problemáticas que hay detrás. Otra cuestión muy particular y muy importante de la movilidad de las mujeres es que la experiencia de viaje es muy distinta.
las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad al acoso y a la violencia sexual, y pues esto también viene acompañado de una mayor percepción y mayor preocupación de sufrir inseguridad en la calle y en el transporte público. Eh, para poner de ejemplo los datos de Ciudad de México, según la encuesta Origen-Destino, lo que podemos ver es que las mujeres realizan viajes con mucha más frecuencia, viajes con motivo de cuidado. Por ejemplo, son casi el 20% de los viajes de mujeres comparados con el 3.5% de los hombres. En cambio, vemos que los hombres, pues la mayor parte de sus viajes son para ir al trabajo, con casi un 30% comparado con el 16% de las mujeres. Al mismo tiempo, la forma en la que nos movemos y los modos de transporte que utilizamos son distintos. En el caso de la Ciudad de México, el transporte público no masivo, es decir, autobuses, combis, microbuses, son el principal modo de transporte para la mayor parte de personas, tanto hombres como mujeres. Pero lo que vemos es que las mujeres realizan muchos más viajes únicamente caminando. Es aproximadamente el 33% de sus viajes, comparado con el 19.5% de los hombres. Esto lleva a que estén más expuestas como personas peatones a sufrir un siniestro de tránsito que resulte en una lesión grave o en la muerte, por lo que hay que, pues, al momento de generar políticas públicas, tanto de movilidad como de seguridad vial, se tiene que considerar cómo se puede mejorar la movilidad peatonal y sobre todo para las mujeres. Pero si vemos otros modos de transporte, vemos también que hay algunos que tienden a ser mucho más utilizados por los hombres, como puede ser el automóvil o la motocicleta. Y si ya empezamos a desagregarlo también por diferentes aspectos de nuestras identidades, por ejemplo, edad o orientación sexual, pues nos puede llevar a diferentes tipos de vulnerabilidad y a diseñar políticas públicas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la seguridad vial de motociclistas, que también son usuarios pues que cada vez se están viendo más involucrados en siniestros de tránsito, sabemos que en su mayoría son hombres jóvenes quienes se están viendo involucrados, por lo que también tenemos que pues más bien enfocar nuestras políticas públicas a la perspectiva del grupo objetivo que queremos atender. Otro aspecto muy importante de la movilidad de las mujeres, como les comentaba, es esta experiencia de inseguridad que sufrimos en el transporte público y en el espacio público de manera general. Según una encuesta que realizó el PADEC junto con ONU Mujeres en el 2018, el 88.5% de las mujeres encuestadas habían sufrido algún tipo de violencia sexual en el último año, ya sea en el transporte público o en el espacio público. Estos en su mayoría se habían dado en el metro y en la calle, y pues el 54% de las mujeres encuestadas dijeron sentirse inseguras o muy inseguras en el transporte público. Este diagnóstico general de cómo es la movilidad de las mujeres nos lleva a identificar diferentes barreras para su movilidad y sobre todo para asegurarnos que tengan una movilidad segura, asequible y eficiente. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ni el urbanismo ni el transporte son neutros al género, al contrario, precisamente como hay esta diferenciación entre hombres y mujeres en los patrones de uso, en el acceso a diferentes tipos de transporte y en las necesidades de transporte que tenemos, pues necesitamos generar políticas públicas que puedan atender las necesidades de diferentes tipos de personas usuarias. Muchas veces la manera en la que se han desarrollado las políticas públicas, al no tomar en cuenta realmente las necesidades de las mujeres, pues llevan a que se vean desfavorecidas en la movilidad, desde la planeación de las rutas de transporte, que están más bien encaminadas en conectarnos más fácilmente a los trabajos, pero no necesariamente en los viajes a una escala barrial, y que se realicen caminando o en otros modos de transporte sostenibles o más flexibles, pues generan barreras de acceso. Y estas barreras pueden ser desde cuestiones culturales, también cuestiones normativas o de legislación, o bien de cultura institucional, que se ven reflejadas a su vez en barreras que pueden ser materiales y presupuestales, dónde estamos invirtiendo el dinero para generar políticas y programas que ayuden a diferentes tipos de personas. Pueden ser espaciales, cómo estamos diseñando nuestros espacios, por ejemplo, si nuestras banquetas tienen buena calidad, tienen accesibilidad universal, están bien iluminadas de manera que permitan la seguridad personal, o bien en el caso para fomentar que haya una mayor utilización de la bicicleta, sabemos que el diseño de las ciclovías en lugares de tráfico calmado, de buena calidad, que estén segregadas, pues son muy importantes para generar o fomentar que más mujeres utilicen este modo de transporte. También hay cuestiones de barreras temporales, esto que les comentaba, de si la mayor parte de las mujeres están realizando viajes en horas valle, cuando hay una menor afluencia de transporte público, también tiene un impacto.
y finalmente organizacionales. ¿Cómo están las organizaciones y quiénes son los que están diseñando estos programas y tomando las decisiones? Si no tenemos una diversidad de personas que estén involucradas, pues muchas veces la visión de la política y el diseño se va a ver muy limitado. Y en ese sentido, pues les voy a presentar unas recomendaciones generales para generar políticas públicas más incluyentes y equitativas. Lo primero es que se debe de integrar la perspectiva de género en todas las etapas de implementación de una política pública, no nada más durante un momento de la implementación de manera que la perspectiva de género quede un poco como parche. Al contrario, se tiene que buscar esta transversalidad a lo largo de todo el proceso, desde el proceso de diseño y de las políticas públicas, de manera que estas respondan a objetivos claros, con metas bien establecidas, durante el proceso de implementación, para garantizar que haya un seguimiento adecuado y constante, y durante la evaluación, para poder hacer este balance y saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no, y poderlo mejorar a futuro. Asimismo, hablando de movilidad, un punto muy importante es que tenemos que fomentar que haya una mayor integración de las mujeres dentro de las mismas instituciones del sector transporte. Este sector ha estado, pues sobre todo dominado por hombres tradicionalmente, y han sido pocas las mujeres. Bueno, las mujeres representan un porcentaje muy bajo de la fuerza laboral de este sector. Y lo que tenemos que buscar es esta integración a lo largo de todos los niveles, tanto en la operación, pero también pues, a niveles más altos de toma de decisiones. También se tiene que lograr la integración de perspectiva de género, como les mencionaba, a lo largo de todas las etapas, sin olvidar el financiamiento, que también va a ser bien importante, asegurarnos que sí haya recursos necesarios para poder implementar las políticas, y tiene que ir acompañado de campañas de comunicación y de educación, precisamente para fortalecer una cultura institucional que lleve a la equidad de género. Asimismo, al momento de generar políticas públicas de movilidad y sobre todo de diseñar proyectos de movilidad, pues tenemos que pensar en la movilidad de una manera integral. Es decir, tenemos que mejorar la infraestructura básica para movernos y en transporte público. Si logramos esta mejora en todos estos modos de movilidad, realmente vamos a estar ayudando mucho a la movilidad, no solo de mujeres, sino de todas las personas que nos movemos en la ciudad. Y cada uno de estos tipos de movilidad pues van a tener diferentes elementos que nos van a permitir asegurar la seguridad vial y personal de las personas. Es decir, tenemos que empezar con esta visión integral de no separar el sector transporte necesariamente del espacio público. Al contrario, tenemos que generar espacios que sean seguros, que estén bien iluminados, que tengan cruces seguros que permitan movernos con seguridad a pie, ciclovías confinadas para movernos con seguridad en bicicleta, y pues ligarlo todo a proyectos de mejoramiento de espacio público. Asimismo, tenemos que aumentar los servicios y la infraestructura tanto de movilidad activa como de transporte público, ya que muchas veces donde estos se localizan tienden a ser en los centros de la ciudad, que ya tienen una muy buena cobertura del transporte público. Lo que necesitamos es expandir esa red de infraestructura a otras partes de la ciudad, sobre todo en periferias, donde muchas veces no hay buenos servicios de movilidad. Y sobre todo, pensando en la movilidad de las mujeres, tenemos que fomentar esta integración entre los diferentes modos. Es decir, tenemos que pensar a través de la intermodalidad cómo podemos facilitar este cambio de caminar un tramo, tomar el transporte público, para luego tomar una bicicleta, ya que esta flexibilidad va a ayudar muchísimo a responder pues, a los patrones de movilidad más dispersos de las mujeres. Asimismo, tenemos que impulsar la recolección y el análisis de datos con perspectiva de género, desde revisar las metodologías existentes para asegurarnos que estas nos permitan identificar adecuadamente las diferencias en los patrones de movilidad de hombres y mujeres y diferentes problemáticas que están experimentando, así como impulsar la recolección de datos cualitativos y no nada más cuantitativos, que nos permitan pues, tener un mejor entendimiento de la experiencia de viaje de las mujeres. Y aquí en parte también es reconocer que las mujeres pues no somos un grupo homogéneo, al contrario, hay una gran diversidad de personas y la vulnerabilidad que enfrentamos pues puede variar según la intersección de diferentes identidades, como puede ser la edad, tener o no una discapacidad o pertenecer a algún otro grupo vulnerable. Asimismo, importantísimo incorporar el análisis de estos datos en nuestros proyectos y políticas públicas para asegurarnos que los objetivos que estamos planteando sean realistas, sean factibles y sí tenga sentido atenderlo de la manera que lo estamos haciendo. Finalmente, tenemos que fomentar
pues una mayor participación de las mujeres, no nada más en lo institucional, sino una participación sustantiva en la ciudadanía. Esto nos va a permitir pues educar a través de procesos colectivos y atender todas las problemáticas, desde contar con capacitaciones ciclistas hasta campañas que ayuden a crear conciencia en torno a la violencia de género y sobre todo la experiencia en el espacio público. Comprender también las expectativas y las necesidades de nuestra población objetivo, no pensar en las mujeres como actores pasivos, al contrario, sino como personas que van a estar involucradas en todo este proceso y que nos pueden ayudar a nutrirlo y garantizar que sean tomadas en cuenta a lo largo de todo este proceso. Y pues esto implica finalmente poner a las mujeres en el centro de los procesos de implementación de las políticas, nuevamente, desde el diseño hasta la evaluación del proyecto. Bueno, mi bibliografía. Muchas gracias.